Bienvenidos a nuestro devocional diario Semillas de Amor, en este su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy traemos un tema que hemos titulado Pedir valor en las circunstancias. Cuando nosotros estamos en los procesos de dificultad, de prueba, de desierto, como usted lo quiera llamar, una de las cosas que más se afecta es nuestro valor para asumir esas circunstancias. Quizás por la incapacidad, quizás por ese sentido de impotencia. Lo mismo sucedía a los apóstoles cuando se inició la persecución a través de los judíos, porque ellos no querían que se predicara el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a tratar de entender cómo debemos pedir ese valor en medio de las circunstancias. Vayamos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En este versículo, la palabra nos está dando dos directrices específicas cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias complicadas que minan nuestro valor. La primera es que nosotros debemos entender que el Señor conoce nuestros problemas, que el Señor conoce nuestras dificultades. Aquí habla de las amenazas que los apóstoles estaban recibiendo. Los apóstoles estaban siendo perseguidos, pero ellos entendían en fe que el Señor conocía esas circunstancias. Entonces, lo primero que yo debo saber es que el Dios que es mi Padre conoce las amenazas y conoce las circunstancias de dificultad que yo estoy viviendo. Pero la segunda parte que nos da un lineamiento interesante es que nosotros, en medio de las amenazas y de las circunstancias, nosotros no pedimos valor para a enfrentar las circunstancias. No es el valor que nosotros pedimos para enfrentar las circunstancias lo que nosotros debemos orar al Señor. Lo que nosotros debemos pedir al Señor es poder, a pesar de las amenazas, tener la capacidad de seguir haciendo la tarea. Ellos no están pidiendo ni justicia, ni están pidiendo que los libre de la amenaza. Ellos confían en el Señor. Ellos saben que el Dios Todopoderoso conoce las amenazas, conoce las dificultades, conoce las circunstancias. Pero ellos lo que piden es que les conceda a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, la primera actitud es saber que Dios conoce nuestros problemas, conoce nuestras dificultades, pero que el valor que nosotros tenemos que pedirle al Señor no es el valor de enfrentar los problemas a las dificultades, sino el valor y las capacidades de seguir ejecutando la tarea para la cual Dios nos envió y por lo cual puso propósito en nuestra vida. Entonces, dos cosas, que Dios conoce nuestros problemas y que nosotros debemos continuar ejerciendo la palabra del Señor, propagando la palabra del Señor. También en el versículo siguiente dice la palabra del Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense que una de las cosas que hacen los apóstoles no es enfocarse en el temor o en las circunstancias o en las personas que los estaban persiguiendo. Lo que hacen los apóstoles es enfocarse en la tarea. Y el tercer elemento que nos da a entender este momento en que debemos pedir valor en medio de las circunstancias es que nosotros debemos saber que el poder de Dios se va a manifestar, que no importa las amenazas, que no importa las circunstancias, que no importa esos problemas que nosotros estamos viviendo. Si nosotros nos enfocamos en cumplir la tarea, el poder de Dios se va a manifestar, como lo dice ahí, en sanidades, en señales, en prodigios. Entonces, nosotros debemos continuar haciendo la tarea, enfocarnos en la tarea, confiar que el Señor conoce nuestras dificultades y que nosotros vamos
Vamos a enfocarnos en la tarea mientras Él se encarga de nuestra seguridad, mientras Él se encarga de nuestras circunstancias. En este tiempo especial que nosotros estamos viviendo, encerrados, acuartelados, en cuarentena, como usted lo quiera llamar, estamos temerosos de salir, estamos temerosos de enfrentar el mundo porque hay una amenaza clara y definida. Pero lo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra es: no nos enfoquemos en el problema, no nos enfoquemos en la amenaza, no nos enfoquemos en la dificultad. Debemos enfocar todas nuestras fuerzas y nuestro denuedo a través del Espíritu Santo en seguir cumpliendo la tarea y el propósito que Dios dispuso para nuestra vida. No es la amenaza el centro de nuestra vida, no es la preocupación, no es el problema, no es la circunstancia, el eje central de nuestra existencia, no es la columna vertebral de nuestra vida. Lo que es verdad en nuestra vida y esa columna vertebral de nuestra existencia es la fe, la confianza y la esperanza, sabiendo que Dios conoce nuestras dificultades, que Dios conoce nuestros problemas, que Dios conoce las amenazas que se ciernen sobre nuestras vidas, pero que Él nos puede dar la capacidad de, a pesar de esas amenazas, de seguir en el cumplimiento de la tarea, mientras seguramente vemos con nuestros ojos el poder de Dios manifestándose, no solamente en defensa nuestra, sino que a través de la tarea que nosotros hagamos, manifestándose en señales, en prodigios, en sanidades, en liberaciones, porque nosotros creemos en el poder de Dios operando a pesar de las circunstancias y no nos enfocamos en temor, en las amenazas y en lo que el mundo quiere hacer para callarnos y para limitarnos en nuestra tarea. La palabra del Señor también dice en el versículo siguiente, dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos pedir valor ante las circunstancias, es pedir el valor para seguir haciendo la tarea, para ver que Dios se va a manifestar en su poder, que nos dé el denuedo de seguir trabajando a través y orando a través de la palabra, pero también para que nosotros a través de esta consistencia, de esta persistencia, de esta conciencia de la verdad en la que debemos vivir, nosotros permanezcamos unidos a nuestros hermanos, orando y pidiéndole al Señor que se derrame el Espíritu Santo de Dios sobre todos y cada uno de aquellos que anhelamos en el corazón seguir a pesar de las circunstancias, haciendo la tarea, orando, predicando, haciendo guerra espiritual, enseñando, dando una palabra de aliento al mundo, porque ese es el centro de nuestra existencia, ese es el propósito que Dios nos dio. Una tarea en la cual nos debemos enfocar. El enemigo hará muchísima bulla alrededor nuestro. El enemigo hará mucho ruido alrededor nuestro. Nos hablará a través de los medios de comunicación, nos hablará a través de las circunstancias, nos presionará a través de las personas que alrededor nuestro están. Pero lo que debemos tener seguro en nuestra vida es que si nosotros le pedimos valor al Señor en medio de las circunstancias para seguir cumpliendo la tarea, que ese es el centro de pedir valor. Eso es en lo que nos debemos enfocar cuando pedimos valor. No valor para resistir las circunstancias, sino valor para cumplir la tarea que Dios nos dio, el propósito que Dios nos dio. Hoy enfoquémonos en este día, no en las circunstancias, no en los problemas, no en los medios de comunicación, no en las noticias, no en el chisme que distorsiona toda verdad. Enfoquémonos en qué tarea Dios nos puso en este momento específico y trascendental de nuestras vidas como humanidad. Y enfocados en la tarea, digámosle, Señor, necesitamos valor, pero valor para cumplir la tarea, valor para seguir orando, valor para seguir luchando en defensa espiritual de todos los que amamos, predicando, enseñando, compartiendo una palabra, dando una voz de aliento, diciéndole al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús, que seamos capaces, a pesar de las circunstancias, en el valor que nos da el Señor, de cumplir la tarea,
por encima del ruido que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Le bendigo y le espero mañana a las 7 de la mañana en Semillas de Amor.